Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a avanzar sobre las palabras parasintéticas. ¿Qué son las palabras sintéticas? ¿Ya? Son aquellas que son formadas por la unión de las palabras compuestas y derivadas y agregados sufijos y prefijos. ¿Ya? También se consideran palabras parasintéticas aquellas palabras que pueden ser compuestas o derivadas y a las que se les agrega un prefijo y un sufijo. Casi los dos conceptos son similares. ¿Ya? Estudiantes, vamos a hablar sobre las palabras compuestas y las palabras derivadas, como también prefijos y sufijos ya hemos tocado en los contenidos anteriores. Pero ahora vamos a recordar sobre lo que son las palabras compuestas y las palabras derivadas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con las palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que se conforman por dos palabras, creando una nueva con un significado diferente. Veamos el ejemplo, ¿ya? Estas son palabras simples, ¿ya? O también llamados primitivas, ¿ya? Son palabras simples, ¿ya? Aquí tenemos abre, porta, gira, limpia, zasca, sol, paralizas, lata, cielos y folios, ¿ya? Si unimos una palabra primitiva con otra palabra primitiva, con otras palabras simples, formamos una palabra compuesta, que va a ser abrelatas. ¿Ya? Si porta es una palabra simple, unimos con otra palabra simple, vamos a formar una palabra compuesta, que se va a llamar portafolio, que tiene un significado diferente, que está diferente. ¿Ya? Gira es una palabra simple. Juntamos con otra palabra simple, que es el sol, y vamos a formar otra palabra que es girasol. Esta es una palabra compuesta, girasol. Limpia, aquí tenemos otra palabra que es simple, vamos a unir con otra palabra simple que es parabrisas, con el cual vamos a formar una palabra compuesta. Limpia parabrisas. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de rasca, de rascar, ¿no ven? Entonces tenemos otra palabra simple, cielos, que nos queda, y vamos a formar una palabra compuesta que va a ser rasca cielos. ¿No ven? Entonces, explicado esto, vamos a continuar con el siguiente. ¿Ya? Vamos a hablar sobre las palabras derivadas. ¿Ya? Vamos a hablar de palabras derivadas. ¿Ya? ¿Qué son las palabras derivadas? ¿No ven? Provienen de aquellos que conocemos como palabras primitivas. Es como hace rato, ¿no ven? Hemos hablado, ¿no ven? Entonces, las palabras derivadas se conforman agregando sufijos y prefijos, ¿no ven? Entonces, hace rato acá no se les agrega ni el prefijo ni el sufijo, ¿no ven? Entonces, en las palabras derivadas sí se les agrega las palabras sufijos y los prefijos, ¿ya? Entonces, acá tenemos una palabra primitiva que es mar, pan, sol, flor, casa, carne. Son palabras primitivas, o sea, palabras simples, ¿no? Entonces, de esto nacen las palabras derivadas, ya agregando tanto lo que puede ser sufijo y los que son prefijos. Esto también ya se ha abordado en la tema anterior, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ir con los ejemplos. Vamos a hacer una noche. Mar. Sus palabras derivadas son marinero, marítimo. Pan. Tenemos panadero y panadería, ¿ya? Otro que tenemos es sol. Del sol tenemos solar, soleado. ¿Ve? Flor, tenemos florista y florecía. Y más palabras, no simplemente esos dos, pueden crear más palabras, ¿no? Casa, caserio y casete. Casucha, casilla, casita. ¿No? Hay varios sufijos con los cuales podemos cambiar. ¿No ven? Carne, también es carnicería, carnicero. Estas son las palabras primitivas.
¿ya? Estas son las palabras primitivas o simples. Y estas son las palabras derivadas, caso, caseta. ¿No ven? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a continuar con más ejemplos. Acá tengo más ejemplos que son algunas palabras. Por ejemplo, yo voy a borrar esto. ¿Ya? Estas son las palabras derivadas. ¿Ya? Derivadas. Y en este lado tenemos palabras que son primitivas. ¿Ya? Por ejemplo, librería es una palabra derivada. ¿De cuál? ¿Del libro, estante, teja, teja? No, del libro. ¿No ven? Esto lo vamos a unir con esto. Libro. Su derivado es esto. ¿No ven? La estantería, el estante. Esa es su palabra. Este es su derivado. Teja, tejado. ¿No ven? Cajón, caja. Es su palabra primitiva. Vamos a poner P, primitiva, de derivado. ¿Ya? Peluquería es pelo, su primitiva, y su derivado sería peluquería. Teclado sería su derivado, su primitiva sería tecla y su derivado sería tecla. Hemos entendido, ya hemos recordado que son las palabras primitivas y las palabras derivadas. ¿Ya? Las palabras derivadas cambian de sentido y obtienen otro significado si agregamos el prefijo y lo que es sufijo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora lo que vamos a hablar es sobre las palabras parasintéticas. Ahora sí, ¿ya? Las palabras parasintéticas se pueden formar de dos maneras. ¿Ya? Simple. Tenemos aquí uno, que es A, tenemos aquí es el número 1, lexema, lexema, sufijo. O sea, tenemos una palabra compuesta o derivada más un sufijo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Lexema nos quiere decir una palabra compuesta. Ya hemos tocado cuáles son las palabras compuestas. Y también más lexema puede ser una palabra derivada. También eso ya hemos visto. ¿No? Los sufijos también ya hemos estudiado mucho. ¿No? Entonces, acá tengo ejemplo. Esta es nuestra fórmula. Lo he trasladado acá. ¿Ya? Y tiene que cumplir esta norma, dice. ¿No? Porque dice que hay dos maneras de construir y de saber si son palabras parasintéticas. ¿Ya? Entonces, tenemos acá. Ejemplo, tenemos hojalatería. ¿Ya? Hojalatería. Hoja es léxico. Es una palabra simple o primitiva. ¿Vale? Lata viene de lata. También es una palabra. ¿Ya? Entonces cumple que también es léxico. Esto también es léxico. Y esto también es sufijo. Entonces cumple a esta fórmula. Aquí tengo una léxico. Aquí tengo otro léxico. Y aquí tengo un sufijo. ¿Ya? A ver, iremos con este ejemplo. Mira, este des no es palabra, es un prefijo. ¿Ya? Alma, si es una palabra, ¿ya? Es una palabra. Do es un sufijo. Entonces, cumple esta fórmula. Tiene léxico, léxico y sufijo. A ver acá, tenemos un prefijo, léxico y un sufijo. No cumple a esto. Más bien cumple a la segunda regla que tenemos aquí. ¿A ver? Prefijo, lexema y sufijo. Aquí tenemos prefijo, lexema y un sufijo. Esto sí. Entonces este corresponde a esto. Y entonces el verde corresponde a lo que es a esto. ¿Ve? Entonces, entendido esto y explicado esto, revisaremos más ejemplos. ¿Ya? Acá tengo el ejemplo. ¿Ya? Acá tengo el ejemplo, el cual es la segunda regla, léxico, léxico, sufijo. Ya aquí tengo ropavejero. Quiero saber si este ropavejero es una palabra para sintético. ¿Ya? Entonces, separamos. Ropa es una palabra. Ese es vej, esa es una ropa vieja, viene de viejo también, es una palabra también, viejo, ropa. Ero es un sufijo. ¿Cumple? A ver, vamos a ver. Si cumple con lo que nos está pidiendo. Léxico, léxico. Léxico, léxico. Sufijo, sufijo. ¿Vale? Ahora libre cambista. Libre es un
Es un léxico. Cambio es una palabra también. Cambio, cambiar, ¿no? Caminar, saltar, olla, vaso, sardinas, hotel, ¿no? Cualquiera de eso. Entonces esto también es cambio. Esta es un sufijo, ¿ya? Entonces cumple igualmente. Mira, aquí hay un léxico, 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 léxico. Aquí también hay un sufijo, aquí también. Entonces esto sí es un palabra parasintético. Esto también, ¿ve? Entonces, veinteañero, 20 léxico, año léxico, porque año estamos hablando de un sustantivo, ¿no ven? Numeral, ¿no ven? Sustantivo. Entonces, esto es ero, ese es sufijo, ¿no ven? Entonces también cumple con las mismas, a la misma regla, ¿no ven? De la misma manera, no como cosmopolitan, cumple. Estos son para palabras parasintéticos, ¿ya? Aquí cosmos es léxico, poli eso tiene de política, bien, ¿no ve? Cosmo, política. Ismo es el sufijo, ¿no ve? Cumple también este léxico, léxico y lo que es sufijo, ¿no ve? Muy bien. Ahora vamos a irnos con otro ejemplo, ¿ya? Este es el número 2 que les decía, ¿no ve? Hemos visto acá, les he mostrado al principio, este, que está el B. Prefijo, lexema, sufijo. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Vamos a leer su regla, ¿ya? ¿Qué dice? Tipo 2, aparte de la otra manera, que tiene que cumplir un parasíntesis o parasintético, ¿ya? Son parasintéticas las palabras formadas por un prefijo, lexema y un sufijo. Siempre que si se prescinde de uno de ellos, las palabras resultantes no sean aceptables. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Por ejemplo, si juntamos esta palabra, no tiene que existir esa palabra, dice. ¿Ya? Por ejemplo, a señor, no existe esa palabra. Tampoco podemos separar, dice, en lo que es las palabras parasintéticas con prefijo, lexema, sufijo, estos dos. ¿Ya? Estos dos. Esa palabra tampoco tiene que existir. Entonces es una palabra parasintética. Señorado, señorado. No existe esa palabra. ¿Vale? No existe. Entonces, de señorado no existe. Entonces, esta palabra es una palabra parasintética. ¿Ya? No tiene que asemejarse, dice. ¿Ya? Eso también les explicaré. ¿Ya? Por ejemplo, en blando, esa palabra no existe. Blando sí existe, pero cuando aumentamos un prefijo y un sufijo, estos dos no pueden separarse, estos dos no se pueden escribir así solitos. Tampoco estos. Siempre tienen que cumplir las tres normas. ¿Ya? Como hace rato les decía, ¿no? De arriba, era, ¿cómo era el de atrás? Acá. Lexema, sufijo. ¿Vale? En el otro lado era, es prefijo, lexema, sufijo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ya no nos vamos a equivocarnos, ¿ya, chicos? Ya. Ahora en esta parte, dice, estos son prefijos. Ya vamos a ver qué son los prefijos. Aquí estamos los prefijos. Ya, aquí tenemos prefijos. Ya, aquí tenemos prefijos. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? O si no, si no se ve con otro color lo haremos, ¿ya? Con otro colorcito lo haremos. ¿Ya? Bonito lo haremos también. ¿Ya? Estos son los prefijos. ¿Ya? Perdón, ahora en este color que aquí. Estos son los sufijos. Ya, ahí tenemos. Ya, con estas palabras yo he formado palabras acá abajo para darles ejemplo. Ya, un poquito de ejemplo. Vamos a ver, ¿ya? La letra A, yo he traído, aquí están prefijos, ¿no ven? Este es prefijo, yo he traído acá, ¿ya? Ado es un presufijo, y sufijo le he traído este ado de esta parte, ¿ya? Ahí está, ¿ve?
Y acá ya he formado la palabra parasintética, que quiere decir aseñorado, aseñorado. ¿No ve? En es la palabra que he traído de aquí está también está allá, aquí con rojo está marcando, ¿no ve? Aquí también está aquí también está aquí también está no hay, existe re, ¿ya? Acá también tenemos, vamos a hacerlo con azul, ser, está aquí ser, está ado, está aquí ado, ¿ya? Más negro, vamos a ver. Aquí ado también está más ado, ado también más ado, más vamos a volver más, izar, ¿ve? Entonces ahí está, ¿ya? Ahí está ado, aquí están los ados, ¿ya? Para que se den cuenta, ¿ya? Entonces, con estas palabras podemos construir palabras parasintéticas o comprobar si son palabras sintéticas. Lo que no debemos olvidarnos son las fórmulas. Los estudiantes, las fórmulas, lo que no debemos olvidarnos. Listo. Concluyendo con este trabajo de hoy, tenemos oraciones ya con las palabras parasintéticas, ¿ya? Por ejemplo, en una oración, mi papá es bibliotecario y por eso le gusta mucho leer. Entonces, esta palabra bibliotecario tenemos que descomponer de acuerdo a los ejemplos. ¿Ya? Esto. Y vamos a hacerlo de acuerdo como lo hemos hecho. Ese es el trabajo, nada más. Copien las oraciones, ¿ya? Y escriben y nos practicamos con estos, ¿ya? Con esto vamos a practicar, ¿ya? Bibliotecario. Entonces, ¿a cuál de las fórmulas corresponde? Biblio, ya habla de libro, ¿no? Biblio de libro, ¿no? Teca, es una biblioteca, ¿no? Biblioteca, ¿no? Entonces, cario sería la otra, sería lo que correspondería a la primera, ¿no? Despeinó, ¿cómo sería el despeinó? ¿A cuál de los dos responde? Este corresponde a la primera, entonces sería la segunda, ¿no? Esto sería lo que es el prefijo y termina en sufijo. A la segunda forma de cómo encontrar las palabras parasintéticas, ¿ya? Entonces de estos de la misma manera ustedes me lo hacen, ¿ya? ¿Ya? Chao chicos, nos vemos en otra oportunidad.